Muy buenas noches. Martel Veramendi Sandy. Sí, a ver, vamos a ver. ¿Se escucha, maestra Nancy? Ahora, A, a ver, a ver. Buenas noches. Maestra Nancy, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se me escucha ahora? Ya, listo. Muy bien, ya, perfecto, gracias. Voy a prender mi cámara solo un momento. Estoy teniendo problemas de conectividad, ¿ya? Pero del mismo modo, ya la próxima semana se estaría solucionando porque el tema ha sido de la máquina que me he olvidado mi cargador, ¿no? Me olvidé el cargador y estoy con una máquina, pero pésima, estaba un poco lenta. Ya, pero esto se va a solucionar, no se preocupen, maestros. Bien, como le decía, mi nombre es el licenciado Martel Veramendi. Ya quizás algunos me conocen, ¿no? Que están ingresando nuevamente a esta clase. Ya en los próximos días también se están uniendo más amigos. Pero con bastante alegría, pues les doy la bienvenida a ustedes, maestros, por confiar y seguir participando con nosotros, ¿verdad? Ya también tenemos en cuenta pues que la evaluación, ¿no? La evaluación de dominio de Quechua Central ya está próximo, a 2 meses prácticamente estamos hasta el 18 de julio, ¿no? Que inicia la evaluación a nivel nacional. Algunos pues para poder ascender, ¿no? En cuanto al dominio, ¿no? De básico a intermedio, de intermedio a avanzado. Y así sucesivamente. Los que están en básico también, pues, por la misma necesidad, ¿no? De seguir mejorando y por lo menos tener una mejoría, ¿no? En cuanto a nuestra oralidad y escritura. Sayata rimarca morga kananga gallarishun que chaupi kichwanchikta yachakunapa llapanchik. Allintzaka taita Rubén, allillaku. A ver, vamos a compartir. Ahí está. Bien. Guillermo Teita, buenas noches. Voy a apagar mi cámara un momento para que se me pueda escuchar mejor, ¿ya? Ahora sí. ¿Me avisan si se ve la pantalla? Excelente. 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 Bien, maestro, muy buenas noches. Bueno, antes de empezar, quisiera escuchar, ¿no? Alguna maestra, algún amigo, quizás, ¿qué expectativas, ¿no? Espera de esta clase, de esta capacitación de 16 clases? Prácticamente vamos a tener 16 clases, ¿ya? Hasta aproximadamente el 18 de julio estamos culminando, ¿no? Entre viernes y sábado. A ver, quisiera escuchar a alguna maestra que es nueva, quizás en este grupo, ¿no? A ver, ¿qué expectativas? ¿Cuál es su dominio, quizás del quechua, ¿no? ¿Cuál es su apreciación en cuanto a nuestro quechua central, maestra? A ver, escucho a algún voluntario, alguna voluntaria. ¿O qué recomendaciones también, o qué sugerencias nos podrían dar quizás, ¿no? Para ir mejorando día a día, en cada sesión, quizás alguna estrategia que ustedes entienden, ¿no? O no me entienden, pues sería genial que me lo digan, ¿no? Para ir mejorando. Buenas noches. A ver, ¿alguna voluntaria, voluntario para empezar? Ahí Taita Maxi, remarca Moyari. Taita Rubén. Ujú.
Paila, Taita Rubén, Paila, Paila, gracias. Taita Maxi, remarca muy. ¿No escucha? Paila, Taita Maxi, Paila, Paila. Muy bien. ¿Tenemos alguna maestra? A ver, alguna maestra que quisiera hablar. A ver, no sé, maestra Nancy, tenemos a maestra Lady, Janet. Hola Janet, buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches, maestra. Ah, señorita, muy bien, excelente, excelente, fortaleciendo nuestro idioma. A ver, dígame, a ver, ¿alguna apreciación, señorita Lady? ¿Cuál es su apreciación de este curso? Excelente, muy bien, excelente. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera sesión, ¿ya? Hoy día vamos a tocar un poquito de algunas reglas, ¿no? De reglas del alfabeto, pronombre personal, ¿no? Pero en forma general he hecho un resumen, un resumen, ¿no? Para que puedan ustedes entender lo básico, porque de acá vamos a partir, ¿no? De acá vamos a partir de manera progresiva, ¿no? Vamos a escribir textos, vamos a, vamos a traducir textos, vamos a realizar lecturas, porque es parte de la evaluación, ¿no? Cotidiana del Ministerio de Educación. Entonces, para ello, pues vamos a empezar, ¿no? Con la siguiente presentación de la gramática del quechua central. Bien, como sabemos, el quechua central, pues tiene sus, ¿no? Tiene sus variantes, ¿no? Tiene sus variantes en cuanto al quechua en general, ¿no? Tenemos al variante norteño, el variante central, que es la de nosotros, ¿no? El variante sureño, y tenemos el quechua, en este caso, quechua, pues en general, ¿no? Como lengua de los incas, ¿ya? Entonces, dentro de las características del quechua central, ya nos dice que exhibe, ¿no? Una variedad, una diversidad, ¿no? Bastante grande en sí, ¿no? En el aspecto fonológico. ¿Ya? ¿Qué es el aspecto fonológico? Ya se refiere pues al sonido, a la pronunciación, al estilo de hablar el quechua, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que el quechua central se diferencia fonológicamente del quechua huanuqueño, ¿ya? El quechua huanuqueño se diferencia mínimamente con el quechua de Cajatambo, de Ollón, ¿no? Que está acá en Lima provincias. Entonces, eso es en cuanto al aspecto fonológico. Al morfológico y léxico también, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia del quechua sureño, nuestro quechua central tiene una característica principal, ¿no? Que se llama, pues, su característica aglutinante, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que a una palabra, a una sola palabra, se van a ir agregando varios sufijos, ¿no? Varios sufijos. Y cada sufijo que se va agregando, que se va adicionando, le va a ir dando significado distinto, ¿no? Gramaticalmente, en el artículo, en la cantidad, ¿no? Le va a dar sentido, pues, al significado de esa palabra, ¿no? Entonces, esa es una de las características, ¿ya? En este caso, también se diferencia, por ejemplo, en cuanto a las acciones, ¿no? Acciones poseedoras, ¿no? Al alargamiento vocálico, ¿ya? Ya vamos a ver qué significa el alargamiento vocálico, cuándo se utiliza y de qué manera, pues, lo utilizamos en el quechua central, ¿ya? Ahí tenemos a nuestro representante, ¿no? Que es Adelar, ya Adelar y Cerrón Palomino. Entonces, ellos
también nos dan ese alcance, ¿no? Como bibliografía lo vamos a tomar en cuenta. Bien. A ver, si se me va la pantalla, por favor me avisa. Muchas gracias. Bien. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación, ¿ya? El quechua central con el quechua sureño, para no confundirnos. Por ejemplo, ahí tenemos 4 palabras. Ya, 2 palabras, perdón. Guaita y puño, ¿no? Guaita y puño. Entonces, ¿qué viene a ser guaita? Guaita viene a ser flor, ¿no? Es una flor, guaita, ¿ya? Y abajo tenemos, dice guaita, ¿no? Con 2 vocales al final. Guaita, ¿ya? Entonces, ¿en qué se diferencia del primero? ¿En qué se diferencia? ¿No? En la doble vocal, ¿ya? En la doble vocal. A ver, tenemos, creo que dificultades. A ver, no, ya. Muy bien, tenemos entonces ahí el ejemplo de la flor, ¿ya? Tenemos el ejemplo de la flor. Por ejemplo, en el quechua central, una de las características que es cuando es algo nos pertenece a nosotros, por ejemplo, se acostumbra a colocar la doble vocal al final, ¿ya? La doble vocal al final. En este caso, si yo digo guaita alargada, estoy diciendo que es mi flor, ¿no? Mi flor me pertenece, ¿ya? En pertenencia en primera persona. Pero si yo menciono guaita con una sola vocal en su forma normal, simplemente lo llamo flor, ¿ya? A diferencia que el quechua sureño, del quechua norteño, por ejemplo, y sureño, miren. Ahí dicen guaita, ¿no? Guaita igual, casi igual. Pero en la posesión dice guaitai, ¿no? Guaitai, con una Y al final, ¿ya? Con una Y al final. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Guaita, el otro es guaitai, ¿ya? Otro, por ejemplo, puño, ¿no? Que es dormir, puño, ¿no? Puño y viene de puño y de dormir, ¿ya? En el quechua central igual, puño, puño, ¿no? Doble vocal al final. Si termina en la doble vocal, agregamos una doble vocal, puño, duermo, dice. Pero en el quechua norteño y sureño tenemos puñuni, ¿no? Puñuni, ¿ya? Entonces ahí esa es una de las características del quechua, ¿no? Para diferenciar del sureño. O sea, el sureño o el norteño van a utilizar otros sufijos, otras terminaciones, ¿ya? Otras terminaciones. Muy bien. Vamos a ver a continuación nuestro alfabeto. A ver, vamos a hacer un repaso breve del alfabeto quechua central. Ya, vamos a hacer un repaso del alfabeto quechua central. Bien. Según Félix Julca Guerrero, ya que es un lingüista ancashino, ¿no? Nuestro paisano, él propuso un alfabeto quechua central, ¿no? De las cuales pues, el Ministerio de Educación ha tomado como referencia a él, ¿no? A la propuesta que él realizó. Entonces, dentro de esa propuesta tenemos las siguientes vocales y consonantes, ¿no? En este caso. Por ejemplo, tenemos como primer lugar a la vocal, ¿no? A la vocal A, ¿no? A vocal A, ¿ya? Tenemos a la vocal A. Luego tenemos la doble vocal A. Ya, se utilizan para las palabras alargadas. Bien, alargadas o posesión, ¿no? Posesión. Luego tenemos cha. Ya, tenemos la consonante cha. En castellano ya no hay, ¿verdad? En castellano ya no hay. Bien. ¿Qué más? ¿Qué consonante más consigue? Tenemos la H. ¿Ok? Consonante H. En este caso, en quechua central adquiere un sonido, ¿no? Un sonido. Un sonido en este caso que vamos a ver en la siguiente presentación. Luego tenemos doble I, ¿no? I, doble I, ¿ya? Luego tenemos K, la, ya, en este caso, doble L, ya, ¿no? Ma, tenemos ma, pa, ¿ok? Pa. Tenemos la ja, ¿no? La ja, que viene a ser como ja de gato, ¿no? También lo puedo pronunciar con la J, ja, pero se pronuncia ga, ya, ga, en este caso.
tenemos la consonante R, luego tenemos la consonante S, ¿no? Sa, Sha, Ta, ¿no? Ta en este caso. Luego tenemos Tsa, ¿ya? Tsa, Tra, U, doble vocal, U, Wa, en este caso W, Wa, sonido Wa, y Ya, ¿ya? Ya. Entonces, con eso estamos finalizando en mencionar, ¿no? ¿Qué observan? A ver, ¿qué observan acá? A diferencia del español, del alfabeto español, ciertas consonantes se están omitiendo, ¿verdad? Ciertas consonantes. ¿Qué consonantes hemos omitido y que no se usa prácticamente en quechua central? A ver, la señorita Lady, a ver, maestra, amiga, ¿qué consonante se ha omitido del castellano? ¿Qué no se usa en el quechua central? La B, prácticamente no se ve, ¿verdad? No hay. ¿Qué más? ¿Qué otra consonante? J, tampoco está. Tampoco está la J, ¿verdad? No está, ¿ya? No está. Ahí está la B, la A, B, C, la D. ¿Qué más? Ah, H, I, J, K, L, ya. ¿Qué más? ¿Qué más no se usa? Bueno, estaba la D, ¿no? La D, que no, tampoco estaba, ¿ya? La B. ¿Qué más? ¿Qué otra consonante no se usa? ¿Qué otra consonante no se usa? A ver, amigos. La V, claro que sí, no está la V tampoco, ¿no? Entonces, miren, eh, a esas omisiones, pues, en algunas consonantes, ¿no? Se va a reemplazar por otras, ¿ya? Por ejemplo, en el caso, ¿no? En el caso de la consonante, acá, por ejemplo, miren, la H, ya, la H, por ejemplo, suena como el sonido, en este caso, J, ¿ya? La H es reemplazado por el sonido J, ahí está. Se pronuncia, ¿no? Ja, en este caso, ja, ¿ya? La pronunciación es ja, ¿ok? Ja. Entonces, en esta ja vamos a hacer algún ejemplo, ¿ya? Algunas palabras. Por ejemplo, el animal, ¿no? Que nos gusta comer, jaca, por ejemplo, jaca. Remedio, por ejemplo, jampi, ¿no? Jampi. ¿Qué más? Grande, ¿no? Hatun, ¿ya? Hatun. ¿Qué podemos decir? A ver, otra palabra. Eh, Hamakuy, ahí está, Hamakuy. A ver, ¿qué otra palabra nos acordamos? Hana, ¿no? Hanan, Hanan Pacha, ¿no? Hanan, ya está. Miren acá. Entonces, esto debe quedar claro para nosotros, para que nosotros no podamos confundirnos al momento que leemos un texto, escribimos un texto, ¿ya? Todo sonido J, todo sonido H, perdón, todo escritura con H, ¿ya? En la lectura va a sonar como si fuera J, ¿ya? En la lectura siempre va a sonar como si fuera J, ja, ¿ya? Ja. Aquí ustedes se pueden equivocar, ¿no? Decir acá, lo pueden decir acá, ¿ya? Pero debemos recordar, pues, que la H en quechua central tiene un sonido, ¿ya? Tiene un sonido en quechua central. En español es muda, decimos, pues, ¿no? Pero en quechua central tiene un sonido, ¿ya? Muy bien. Esa es una de las reglas, ¿ya? De esta consonante. Por ejemplo, la K, ¿no? K, ya. Del castellano, a ver, observen acá. ¿A cuál de las consonantes del castellano reemplaza esta K? ¿A cuál? ¿A cuál de ellas? Puede ser, por ejemplo, ¿no? A la C, ¿no? A la consonante C. ¿Ya? A la consonante C necesariamente está reemplazando. ¿Ya? Porque en quechua no se usa la C. Para nada. Todo sonido con esta consonante siempre vamos a escribir con la K. Entonces, decimos, por ejemplo, ¿ya? A ver, palabras con K en quechua, ¿ya? A ver,
A ver, vamos a decir cuchi, ¿ya? Cuchi. A ver, ¿qué otras palabras agregaríamos ahí con K? Cuchi. Cóndor, ¿no? En este caso, cóndor, ¿eh? Cóndor, ¿ya? Kawaii, un verbo kawaii, de vivir, ¿no? Kamsa o cancha, que les gusta, ¿no? Kamsa, ¿ya? Kamsa. Eh, Cuñi, ¿no? Cuñi. Diga. Ahí está. Kiru, por ejemplo. Ve. Kiru. Kuyay. ¿Ve? Kuyay. ¿Ve? Ahí está. Kuyay. Entonces acá el sonido K es reemplazado justamente, reemplaza a la consonante C de casa del español, ¿ya? Muchas veces he visto pues que se están confundiendo, ¿no? Con esta K de, no, de queso, ¿ya? Con la Q de queso, con la Q, perdón. Eh, en este caso, el sonido varía, ¿no? Varía, ¿ya? Varía. Por ejemplo, la K, pues va a sonar diferente a la Ga, ¿no? A la Ga. ¿Ya? Ese sonido, esa diferencia debemos tener claro, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Kuchi, kuntur, kawaii, kamsa, kiru, kuyai, decimos, ¿verdad? Es diferente a decir, ¿no? Gucci. Si yo utilizara la Q, diría Gucci, ¿no? Gucci, carteras Gucci, ¿no? O puede ser, por ejemplo, Guntur, ¿no? Hawaii, ¿ya? Entonces, tengamos mucho cuidado en confundir por el sonido, no se vayan a confundir ahí, ¿ya? El otro es más claro, no más abierta, K, mientras que la GU es más cerrada, ¿ya? Ese es en cuanto a la K. Luego tenemos la otra consonante que es ya, ¿no? De llama. Eso sí es fácil, ya, ¿no? La ya de llama, ¿ya? Acá, por ejemplo, vamos a escribir, ya, la palabra llama. Otro, a ver, llanto. ¿Qué, qué es llanto? ¿Se acuerdan? ¿Qué es llanto? Llano también me ha dicho la maestra. Llano. Delgado, ¿no? Sombra es llanto, claro. Yuyu, ahí está. Yuyu. Bebé, ¿no? Bebé. Yamkai. Yamkai también. Yamkai es trabajar, ¿no? Jalar la pala ahí. Ya- Yiclia, ¿no? Yiclia, la mantita, ¿no? La mantita que usan nuestras amigas, ¿no? Muy bien, entonces el sonido acá no varía para nada, ¿no? Ahí está bien claro, ya. Todo sonido ya lo escribimos con L, doble L, ¿ya? Doble L. Tenemos aquí a la consonante K, ya, acá sí. La consonante K, por ejemplo, ya, muchas veces, como le decía, confundíamos con la K. Pero en este caso, es como si juntaras, por ejemplo, la K, ya, el sonido es como si juntaras la K y la J, ya juntos, ¿no? Así juntos, por ejemplo, ¿no? Dirían entonces ja, ¿no? Ja. O en otra forma, pues simplemente adquiere el sonido de ga, ¿no? De gato, por ejemplo, de gato, ¿no? Ga, ¿ya? Por ejemplo, nuja, ¿no? Nuja, ¿ya? Jam, listo. Esto sería entonces en cuanto al sonido, ¿ya? Al sonido fonológico de esta consonante. Ja. Bien, vamos a escribir algunas palabras con esta consonante, ¿ya? A ver, ja. Vamos a poner gara, por ejemplo. Gara, la piel, ¿no? Gara. ¿Qué más? A ver, pronombre. Ahí está. Nuja, ¿no? Ahí está, nuja. O ñoja también, ¿no? Ñoja, ahí está. Ñoja. A ver, otra palabra con ja. Gilga, verbo escribir. Gilgai, ¿ya? Verbo escribir, gilgai. Entonces, ahí, muchas veces, a veces nos equivocamos o como estamos en proceso de aprendizaje, pues confundimos con la K. Entonces, decimos, por ejemplo, ¿no? Kilkai. Kilkai, a veces lo confundimos. Suele pasar, ¿ya? Kilkai.
pero como les decía, no confundamos el sonido, ¿ya? Aprendamos a diferenciar. Ghilghai, ghilghai, ¿ya? Muy bien. Verbo escribir. Pronombre, por ejemplo, ¿no? Que es básico. Ham. Tú, ¿no? Ham. ¿Ya? Ham. ¿Qué más tenemos? Ya, etcétera. Ya, vamos a ver más palabras, más verbos adelante. ¿Ya? La consonante R, en su particularidad, también suena como una R suave. Ya, no vayan a repetir como, como una doble R. Rrr, no perro. No decimos. Entonces decimos simplemente ra nomás despacio, ya, despacio. Suave nomás. Por ejemplo, decimos geru, ¿no? Geru, ¿no? Geru. Kiru me dijeron por ahí, ¿no? Kiru. A ver, ¿qué más? Con R, con R. Mirar, ¿no? Rikai, ¿ya? Raju. Tenemos, ¿no? Raju. Kuru. También tenemos kuru, ¿no? Kuru. Pero suave, ¿ya? El sonido de la R en quechua central es suave, man. No es como si fuera doble. Ya no utilizamos doble R acá. El sonido es suave. Justamente acá lo dice, ¿no? Suave nada más. Para no poder, para poder diferenciar, ¿ya? La consonante ya, la ya, que viene a ser la Y, ¿ya? La Y en quechua central. Su pronunciación, su nombre es ya. Acá está su nombre, ¿ya? Ya. Entonces, si nosotros lo silabiamos con las tres vocales, las únicas vocales, ya, ¿no? Yi y yu, ¿ya? Si lo silabiamos, ahí estaría el sonido, ¿ya? Ya, yi y yu, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunas palabritas en quechua, ¿ya? A ver, llanta, por ejemplo, llanta, ¿no? ¿Y qué es llanta? Leña, ¿no? Llanta, ¿ya? Llanta. Otra palabra, a ver, yaku, ¿no? Lo que tomamos, ¿no? Yaku, yaku, yaku. A ver, otra palabra, yaja, ¿no? ¿Qué es yaja, no? Malo, ¿no? Yaja. Yanui, ¿no? Yanui. Puede ser, al final también puede ser, ¿no? Puede ser, por ejemplo, gamiaj, ¿ya? Gamiaj, palabra al final. Puede estar también, gamiaj. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la ya. Tenemos la ya presente, ¿ya? Si lo silabiamos, como les repito, ya, yi, yu. Lo mismo, podemos silabiar con todas las consonantes, ¿ya? Con la ja, con la k, con la ya, con la q, ¿no? Con la ra y con la ya. Con todas del alfabeto quechua central. Bien. También, otra particularidad en la wa. Wa, por ejemplo. La wa viene a ser la W, ¿ya? W. W en este caso. En quechua central, su sonido es wa, ¿no? Suena wa, no se dice W, se dice wa, ¿ya? Entonces, igual, si la silabiamos, ¿no? Diría wa, ¿qué más? Wi, wu, ¿no? Ya, en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué con las tres vocales nada más? ¿Ya? ¿Por qué con las tres? Porque el quechua central, ¿no? En quechua central no hay presencia de las vocales E ni de las vocales O. Ya no se usan en la escritura, pero en la oralidad sí. Ya vamos a ver a continuación también. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos con la wa. ¿Ya? Huaca, ¿no? Huaca, viene a ser la vaca. ¿Ya? Huaca. Huasi. ¿Qué más tenemos? Warmi. ¿Ya? Warmi. Ojo, acá también suele pasar la confusión cuando escribimos. Confundimos a veces por el uso frecuente del castellano, escribimos así. ¿Ya? Taitamakshi, ajitsura kaya o mana ajitsura. ¿Estará bien o no? No, la última parte que está de amarillo. ¿Estará bien? No, ¿verdad? ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya está. Miren, acá una de las razones también es
una de las razones es que... Ahí está, me has leído la mente, maestro. En quechua central nunca se va a escribir dos vocales juntas. Nunca van a ir dos vocales juntas, ¿ya? Eso debe quedar claro. Entonces, para evitar eso, simplemente la regla de escritura estandarizada nos dice, escribe con la wa, que suena igual también, ¿no? Wa, ahí está. Warmi, wambra también, ¿no? Wambra, walki, ¿ya? Esa es una de las reglas importantes que deben conocer. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Ya, aquí algunos ejemplos, ¿no? Nos dice que las vocales en quechua central, ya, en Ayacucho, en Ancash, en este caso, aquí vamos a ver, quechua, en quechua central, ya, posee tres fonemas vocálicas, A, I y la vocal U, ¿ok? Y luego tenemos, en este caso, la variación doble E, doble A y la variación W. Ya, perdón, doble I tenemos acá. Ya, esos son las vocales en quechua central. Tres vocales cortas, ya, y tres vocales alargadas. En total tenemos 6, ya, sumando a los tres cortas. Tres largas y tres cortas. Ya, eso es una de las características principales del quechua central. Bien, entonces, en este caso, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? En quechua central, por ejemplo, tenemos la vocal corta A, ¿ya? Que puede ir al inicio, al medio o al final. No hay ninguna diferencia en cuanto a al uso, ¿no? Añas, por ejemplo, aljo, ¿no? Axi, achachay, ¿ya? Ahí está el uso de la vocal, ¿no? Tenemos aquí una pequeña oración, a ver. Yaja, por ejemplo acá. Tenemos la vocal A al inicio, ¿no? Después de la primera consonante. Y luego tenemos la vocal A al final. ¿Ya? Tenemos al final ahí, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Yaja alju. Dice yaja alju. Kanimashga. Bien. En esta pequeña oración, ya disculpen que me estoy adelantando, pero le voy a explicar acá. En esta pequeña oración hay un orden. Hay un orden gramatical, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el sustantivo, tenemos el adjetivo, bien, tenemos el verbo al final, el verbo conjugado en tiempo pasado, ¿ya? Yaga viene a ser malo, ¿ya? Malo, que es bravo. Algo viene a ser el sustantivo, ¿no? En este caso, perro, ¿ya? Y cani o cani es morder. Pero aquí ya está conjugado en pasado, ¿no? Kanimashga. Kanimashga. Entonces, acá por lógica, ¿no? Vamos a ver. Si morder el perro, malo, entonces decimos el perro, ¿no? El perro bravo o el perro malo, ¿no? Me mordió. ¿Ya? El perro malo me mordió. Bien. Entonces, es una oración simple, ¿ya? Es una oración simple. Para nosotros realizar esto correctamente, pues debemos conocer esa estructura, ese orden, ¿ya? Ese orden, que lo vamos a hacer ya en las próximas sesiones. Bien. Entonces, es importante que ya vayan conociendo. Pero acá, la presencia de la vocal corta, ¿no? Es evidente, ¿no? Al inicio, al medio, al final, ¿ya? No hay no hay ninguna diferencia, ¿no? En cuanto al uso. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la vocal alargada, ¿ya? La doble vocal. ¿Cuándo se utiliza? ¿Ya? ¿Cuándo se utiliza? Aquí tenemos, ¿no? Dos formas en cuanto al uso de esta vocal alargada, ¿ya? A diferencia del quechua huánuco, ¿no? En quechua huánuco no se coloca así, ¿no? Simplemente a una sola vocal le colocan dos puntitos, que viene a ser la diéresis, ¿ya? Entonces, a nivel estandarizada del quechua central, ya nos sugiere pues que escribamos con doble vocal. ¿Cuándo, por ejemplo? Cuando su naturaleza en cuanto al sonido,
¿no? En cuanto al sonido, está, ¿no? Ahí, de manera innata, está. Por ejemplo, decimos, a ver, perdone, decimos, por ejemplo, huaca, ¿ya? Decimos huaca, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Vaca, ¿no? Huaca. Entonces, si yo veo una vocal alargada en una palabra, debo darle un poquito más. Dígame, ¿se me escucha? Maximiliano, ¿se me escucha? A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, ¿no? Ay, ya, se fue, Maxi se fue, creo. Ya, vamos a continuar. A ver, decíamos, ¿no? Si una vocal, por su naturaleza, está en el sonido, ¿ya? Al inicio, si está al inicio o al medio, ya es por su naturaleza, ¿ya? No es porque yo le he cambiado o lo he conjugado, es por su naturaleza, por el sonido. Ya no se vayan a confundir. Pero cuando la vocal alargada se ubica al final de una palabra, ya, si se ubica al final de una palabra, sí, esta está conjugada, ¿no? Está conjugada, ya, en cuanto a posesión, ¿no? Indica posesión, ya. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá. Tenemos, a ver, decimos huaca, ¿no? Yo le agregué una vocal al final, huaca. Si yo hago esto, estoy diciendo, por ejemplo, que esa vaca es mía, ¿ya? Digo, mi vaca, ¿ya? Huaca, ¿ya? Huaca, ¿ok? Si, no, si lo quito la vocal, simplemente dice huaca, ¿ya? Huaca, nada más. Entonces, eso es en cuanto a la vocal alargada. Uno por su naturaleza, que está al medio o al inicio, y el otra característica es cuando está al final. Pero esto ya es cuando lo vamos a conjugar, ¿ya? ¿Qué más? Dice kasukui, ¿no? Kasukui, obedece, ¿no? Kasukui, obedece, ¿no? Mamaikita kasukui decimos, ¿no? Obedece a tu mamá, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, a ver, la palabra, ¿no? Familiar, mama, ¿no? Mama. Mama, ¿cómo se escribe? Simplemente, ¿no? Dos veces, sin tilde, ¿no? Mama. En castellano dice mamá, ¿ok? Entonces, si yo le agrego una vocal alargada al final, ya estoy diciendo mi mamá, ¿ya? Mi mamá. Para cualquier sustantivo es la misma regla, ¿ya? Es la misma regla. Bien, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Gara, gara. Yo les pregunto, gara, esta palabra gara, ¿no? Que es la penca, ¿está por su naturaleza o porque está conjugado? A ver, ¿en qué forma está con la doble vocal? Claro, es por su naturaleza cómo lo hablan las personas, ¿no? Cómo lo dicen, cómo se expresan, ¿ya? Gara, ¿ya? En los diccionarios está también, ¿no? Todas las palabras, ¿no? Ahí está, por su naturaleza están ahí. Pero si nosotros encontramos al final doble vocal, ahí sí ya no, eso ya es pertenencia en primera persona, o sea, ¿no? Me pertenece a mí, ¿ya? Entonces, esto que quede claro, por favor, si hubiera alguna pregunta sería genial. Ya si me han entendido o si no, vuelvo a repetir, no hay problema, ¿ya? Dígame, maestro. Ujú. Ya, eso es en cuanto al uso de los sufijos, ya, maestro Maximiliano, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero sí lo vamos a ver. Miren, lo que se refiere el maestro Maximiliano es esta, ¿no? Hay un sufijo, que todavía no los presento, ¿ya? Hay un sufijo, bueno, hay varios, ¿no? Hay varios, que viene a ser el sufijo mi, ¿ya? En quechua central, sufijo mi. Entonces, este sufijo también tiene su significado, tiene su, ¿no? Tiene su regla de escritura. ¿Cuándo debemos utilizar esta mi? ¿Ya? Por ejemplo, el maestro dice, ¿no? Wakami, ya. Vamos a poner.
Wakami. Le agregamos la mi. Esta mi es un sufijo afirmativo, de afirmación, ¿ya? De contundencia. Por ejemplo, digo, es mi vaca, ¿no? Es mi vaca, estoy seguro. Afirmación o contundencia, ¿ya? Ahí se utiliza esta mi. Entonces, para cualquiera, Aygomi, Mishimi, Wasimi, ¿no? Warmimi, qué sé yo, Chakrami. Entonces, es contundencia nada más. Ya, es contundencia. Si usted se olvida colocar, no hay problema, pero también estás diciendo mi vaca, ¿ya? Pero sí, sí se suele utilizar, ¿ya? Vamos a utilizar más adelante también. Gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Wakami wanyukush dice, ¿no? Wakami wanyukush. Wanyui es morir, ¿no? Wanui. Wanui o wanyui. Wanyukush. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Mi vaca, ¿no? Mi vaca se murió. ¿Ya? Mi vaca se murió. Wakami wanyukush. ¿Ya? Este wanyui es el verbo. Acción. ¿Ya? Es el verbo. ¿Ya? Este kush ya viene a ser un sufijo, ¿ya? Un sufijo de acción, ¿no? De acción, del verbo. Muy bien, vamos a continuar entonces con el análisis de la siguiente vocal. I, ¿ya? La vocal I corta y la vocal I alargada, doble I. Por su naturaleza, la I, la vocal I, pues se utiliza en todas las palabras. Suena tal cual se escribe, ¿no? I, ¿ya? I. Por ejemplo, decimos pishgu, ¿no? Pishgu, pishgu, ¿no? Pishgu. Isgun, ¿ya? Isgun. ¿Qué más? Inti, ¿no? Inti, el sol. Intihuatana. Intihuatana viene a ser el reloj, ¿ya? Intihuatana viene a ser el reloj. Iscuy, ¿no? Iscuy. Ahí está, desgranar el maíz, ¿no? Iscuy. Entonces dice, Pishgu, por ejemplo, esta oración dice, ¿no? Pishgu harata mikun, ¿no? Pishgu harata mikun. ¿Quién es Pishgu? El ave, ¿no? El ave, el pájaro, ¿ya? Entonces ponemos el pájaro. A ver, vamos a escribir. El pájaro comió. Ah, ya. El come el maíz. Y ahí dice el pájaro come el maíz, ¿no? El pájaro come el maíz. Entonces, su traducción, el pájaro. Entonces, en cuanto a su uso de esta vocal I, es suave nada más, rápido, normal. A diferencia de la vocal alargada doble I, ¿no? Esta sí, al igual que la otra, la A, se alarga un poco, ¿no? Se alarga un poco. Por ejemplo, vamos a ver la palabra China, ¿ya? China. Sí, sí, vamos, maestro, dígame. Sí, le escucho. Rima Camuy. Le escucho, maestro. Ahí va Cusco. Ya, parece que se fue. China, por ejemplo. China. Rubén se me escucha, ¿verdad? Ya, excelente, Rubén. Por favor, me avisan si se me va. Me avisan si se me va el audio, ¿ya? Me avisan, me avisan. Miren, vamos a analizar. Doble vocal. China. Ya, China. Voy a escribir otra a su costado, ¿ya? La otra que es con vocal corta. China. Entonces, me van a decir ustedes si se ve la diferencia, ¿ya? Me van a decir. China. A ver, China. China. ¿No? ¿Se nota la diferencia o no? China. China. ¿Se nota la diferencia? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Con una sola vocal es. Con una sola vocal es más corta, rápido. ¿Ya?
Mientras que con las dos vocales es más alargada. China. Obvio. En este caso, también una sola vocal varía su significado. Por ejemplo, China viene a ser señorita. ¿Ya? Señorita, ¿no? Jovencita. Mientras que China, con la vocal corta, viene a ser hembra. ¿Ya? Entonces, eso también a veces nos genera confusión al momento de escribir o hablar. ¿Ya? China o China, ¿ya? Entonces, ahí debe quedar claro. Pregunto, ¿esta palabra está escrita en forma normal, o sea, por su naturaleza, o está conjugada ya? ¿Qué dicen? Claro, ya la palabra ya existe en quechua central, está ahí, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si yo le agrego una doble vocal al final? ¿A qué dicen? ¿Qué pasaría si le agrego al final una doble vocal? Claro, diría, ¿no? ¿No? Diría, es mi señorita, ¿no? Es mi señorita, ¿verdad? Es mi señorita, o sea, posesión, prácticamente ya le estoy, ¿no? Estoy indicando que es mía, ¿no? Que es mía, me pertenece, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia, ¿ya? Muy bien. Trigo, ¿no? Trigo. Trigo viene a ser el trigo, ¿ya? El trigo. ¿Qué es queso, no? Queso. Viene a ser el queso. Misa. Misa. ¿Ya? Misa. Muy bien. Shumach China, ¿ya? Shumach es hermosa. Shumach China, Ganyan Wanyushka. A ver, ¿quién me traduce? ¿Qué dice ahí? Ya está, muy bien. A ver, una bonita, dice, ¿no? Una bonita señorita se murió ayer. Ahí está. Ayer. ¿Ya? A ver, analizamos. Shumach, adjetivo. ¿Ya? China viene a ser el sustantivo. ¿Qué más? Hangyang, ¿qué viene a ser? A ver, ¿que alguien sabe? Hangyang, adverbio, ¿no? Adverbio de tiempo. Wanyushga viene a ser el verbo. ¿Ya? El verbo. Ahí está. ¿Ya? Adjetivo, sustantivo. Ya, estos siempre van a estar en este orden. Primero el adjetivo, luego el sustantivo. ¿Qué más? El adverbio siempre acompaña al verbo, ¿ya? Al verbo. Ganyan, ayer. Ganyan es ayer. Wanyushga, murió, no tiempo pasado. Ya, China viene a ser la señorita. Shumach es bonita, una bonita, ¿no? Muy bien. Adelantando un poco, ya esto vamos a hacerlo más adelante. Un análisis profundo a la escritura de una oración. Continuamos. A ver. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Ah, ya. Acá me olvidé cambiarlo. Bien, pasamos a la vocal U. Ahí está. Vocal corta, U, y doble vocal alargada. ¿Ya? El mismo caso, maestros. El mismo caso. ¿Ya? El sonido es más corto, ¿no? En su forma normal. Y el otro es más alargada. ¿Ya? Por su naturaleza y por la conjugación o la modificación que se realiza al momento de escribir. Tenemos ahí, por ejemplo, U, ¿no? La vocal U, ¿no? A ver, palabras. Urpi, Uriay, Arui, ahí está al penúltimo. Uyuacuna, ¿no? Uyuacuna al inicio. Luego tenemos acá Uyuacuna, ¿ya? Animales.
una pequeña oración acá. A ver, dice, uywakunawan, ¿no? Uywakunawan, aruj aiwashga. Observen esta pequeña oración, miren, ¿ve? ¿Dónde observamos la vocal alargada? En el verbo, ¿ya? En el verbo al final, aiwashga. ¿Ya? Aiwashga. ¿Ya? ¿Qué más? Acá está la presencia de la vocal, ¿no? U. No, o sea, no varía prácticamente, ¿no? En quechua no varía. El sonido es lo mismo. U. ¿Ya? U. Uywakunawan aruj eiwashga, ¿no? Aiwashga. ¿Ya? Me fui a trabajar con los animales. Vamos ahora a la doble vocal. Doble vocal U. Wauji. Wauji. ¿No? Wauji. Bueno, en este caso no estamos presentando la... Perdón, esto era de la I, ¿eh? De la I era. Esto era para la I. Vamos a escribir. Por ejemplo, a ver, palabra U. Usha. ¿Ya? Usha. Usha. Ahí está, alargada por su naturaleza. ¿Qué es Usha? ¿No? Usha. ¿Qué es? Oveja, ¿no? Oveja. ¿Ya? Usha. ¿Ya? Usha. Ya, ahora, ¿qué pasaría si yo escribo, por ejemplo, Usha? Usha. ¿No? ¿Qué pasaría aquí? Ya, esto vendría a ser el verbo ya. ¿No? El verbo. ¿No? Dice terminé o terminar. Terminé, ¿no? Terminé. Usha. ¿Ya? Usha. ¿Ya? Otra palabra, a ver. Yura. ¿Ya? Yura. Entonces, yura, por ejemplo, ahí tenemos alargada al medio, ¿no? Alargada al medio. Yura. Yura. ¿Qué viene a ser la yura? Es la yunza, ¿no? La yunza, el arbolito, ¿no? La fiesta, la yunza. Entonces, hay un poco del análisis de las vocales cortas y alargadas, ¿ya? Las cortas y alargadas, ¿ya? Recordemos siempre cuando va al final la doble vocal, así sea I, U o la vocal A, es cuando, ¿no? Lo utilizamos como pertenencia, ¿ya? Puede acompañar a un sustantivo o puede acompañar también a un verbo, ¿ya? Eso que quede claro. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Ya. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, Mishi vamos a poner, ¿ya? Mishi es el gato. Luego tenemos, este es un sustantivo, ¿ya? Ahora vamos a poner un verbo acá. Un verbo, a ver que se acuerden de memoria. Acción. Verbo. Rikchashun, rikchashun. ¿Se acuerdan? Ya, mikui. Listo. Ya, ese es el verbo, ¿ya? Verbo y el otro es sustantivo, nombre, ¿no? Nombre del gato. Gato. Ya, por ejemplo. Yo digo acá, por ejemplo, mi gato. Ya, Mishi. Mishi simplemente gato. ¿Ya? Si lo voy a conjugar en primera persona posesión, diría Mishi. Entonces, ¿qué vocal agrego al final? ¿Cómo decido eso? Observando pues en qué vocal termina este sustantivo. Tengo que observar en qué vocal termina, ¿no? Si el sustantivo termina en I, al final simplemente lo agrego la doble I. Nada más. ¿Ya? Otro. Mikui decíamos, ¿no? Mikui. Entonces, este es comer. Comer, ¿no? Verbo comer, mikui. Ya. Ahora, este verbo lo vamos a conjugar también en primera persona. ¿Ya? Entonces, yo como, ¿no? Yo como. Simplemente decimos miku. Ya está.
¿Qué observaron acá? A ver, ¿qué ocurrió? ¿Qué variación ha ocurrido en cuanto a su forma normal de escritura del verbo? ¿Qué pasó? A ver, amigos, ¿qué ocurrió? Observen acá. Y acá está con la U. A ver, miren acá. Cuando el verbo está en su forma normal, esto se dice infinitivo. Ajá. Miren, la escritura es mikui en su forma infinitivo, en su forma normal, el verbo, perdón, el verbo, ya se escribe con Y. Mikui, arui, puñui, llamkai, ¿no? Rikchai. Todos los verbos terminan en Y. Todos los verbos. Todas las acciones. Comer. Pero si yo voy a conjugar, voy a decir, por ejemplo, yo como, o como simplemente, hago esto, ¿no? Elimino la Y y le aumento la última vocal. En este caso, miku, ¿no? Miku. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Yo como. Yo como. Entonces decimos, nuja, nuja, miku. ¿Ya? Nuja, miku. ¿Ok? Nuja, miku. Se fue la señal. Ya, nuja, miku. Ahí está el uso de la vocal alargada. Nuja, miku, ñuja, miku. ¿Ya? Ñuja, miku. Por ahí si lo han escuchado así, es excelente. Pero si lo han escuchado así, por ejemplo, ñuja, mikuni, ya es quechua sureño. ¿Ya? Ya es quechua sureño. No se confundan. A menos que se vayan a trabajar al sur, ¿no? Sería genial. ¿Ya? Sería genial. Entonces, acá el ejemplo claro, ¿ya? Para ver el uso de estas vocales cortas y alargadas. Si va al final es porque estoy conjugando, ¿no? Así sea un adjetivo, perdón, un sustantivo o un verbo, ¿ya? Un sustantivo o un verbo. Lo vamos a agregar acá mejor, ¿ya? ¿Alguna pregunta, maestros? Manan. Ya, esto es cuando es un verbo, ¿ya? Cuando es el verbo. Ahí está. Listo. Bien, aquí veamos una breve, pues, demostración, ¿no? De las vocales, del alfabeto, perdón, del alfabeto quechua central, ¿ya? La oficial, ¿no? Esto lo he tomado del libro, pues, del manual de escritura quechua central, que el Ministerio de Educación está promocionando, ¿no? Ya no podemos hacer nada, pues, ¿no? Quizás defendiendo, ¿no? Quechua ancashino, quechua guanuqueño, quechua limeño, qué sé yo. Ya la norma ha salido, nos están evaluando con esta regla de escritura y debemos alinearnos. Sí, maestro, no se preocupe, estoy grabando el video, no se preocupe, estoy grabando. ¿Ya? No se preocupe. Como le decía, ¿no? Ya debemos alinearnos a la norma, ¿no? A la norma de estandarización, que ellos lo llaman, ¿no? Norma de estandarización en cuanto a la escritura. Solo a la escritura, ¿ya? La oralidad dice se mantiene en cada lugar, en cada región, en cada pueblo, ¿ya? Su forma de hablar sí se mantiene. ¿Ya? Pero para la escritura únicamente debemos nosotros aprender, ¿no? El alfabeto, el abecedario, algunas reglas, ¿no? Gramaticales en cuanto a la escritura. Por ejemplo, aquí tenemos el alfabeto, ya vimos las vocales, ¿no? Ahora vamos a empezar con la cha, ¿no? Cha, cha. En quechua, en español creo que había desaparecido, ¿no? Ya desapareció, ¿no? En el alfabeto no está, pero en quechua sí está. Cha. ¿Qué es esto? Esta sí la conocen, ¿no? Charqui. Ahí está, miren, charqui, ¿no? La palabra charqui, cha. Luego tenemos la H. ¿Cómo suena la H? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cómo suena? Ja, ¿no? Ja, ja, ajá.
Ja, como si fuera J, ¿ya? Ja. Si está al medio, digo raju, 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 ¿ya? Raju es nevado, ¿no? Nevado, montaña, ¿no? Raju. Luego tenemos I, pishgu, ¿no? El sonido es pishgu, ¿ya? Doble I, China. Ahí está, China. Luego tenemos la K, ¿no? La K, ahí está. ¿Qué es esto en quechua? Manca, ¿no? Papata ya no kunapa, manca, manca. Aichata, la wata, ¿no? Manca. La. Ahora tenemos la. Ya, ahí está la sopita, ¿no? La sopita, ¿no? El agua que decimos, ¿no? El agua. La sopa de trigo, el agua, sopa. Ya, tenemos la ya. También ahí está. ¿Qué es esto? Yuyu, ¿no? Yuyu, el bebé. Yuyu. Yuyu. Ma. Ahí sería ma, ¿no? Tenemos la palabra muti, ¿no? El mote del castellano, muti en quechua. Muti. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Ahí está la na, ¿no? Na, N, en este caso na. Aquí una palabra que dice nina, ¿no? Nina. ¿Qué será nina? Candela, ¿ya? Candela. Candela nina. Ña, ñacha, ¿no? Naxa también decimos. Naxa, ñacha, ¿ya? Peine. Otra palabra, por ejemplo, podría ser ñatin, ¿no? Ñatin, hígado, ¿ya? Tenemos pa, ¿no? Pa de papá, papa, ¿no? Papa. Yana papa, ¿no? Yana papa, ahí está papa, la papa. Luego tenemos la ga, acuérdense, suena como G, no se olviden, ¿ah? Ga, ¿no? Ga, de gantu, ¿no? Gantu. ¿Qué es esto? Gantuaita, guaita es flor, gantuaita, ga, gantuaita. ¿Ya? Veamos a continuación. Ra. Tenemos la consonante ra, ¿no? A ver, la gallina, ¿no? Pone runtu, ¿no? Runtu. Runtu. Suave nomás, runtu. Luego tenemos la consonante sa, ¿no? Ahí está la nariz. ¿Qué se dice la nariz? Senja, ¿no? Senja. Senja. ¿Ya? En algunas, en cuanto a la oralidad, la vocal I, ¿ya? La vocal I cambia su sonido, ¿no? En cuanto al sonido, en cuanto cuando está junto a la S, ¿ya? En cuanto a la oralidad, suena, por ejemplo, como si fuera E. Senja decimos, senja, ¿ya? Cuando está junto a la S, ¿ya? Senja, pero se escribe sinja. Luego tenemos sha, ¿ya? La consonante sha. La consonante sha. ¿Cómo leemos esta palabra? ¿Qué es esto? Corazón. Shonju. Shungu, ¿no? Shungu o shongu también puedes decir, ¿ya? Shongu. Ya está. Luego continuamos con la consonante ta. Ta, ¿no? Ahí está. Tanta, ¿no? Tanta. 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 Bien, veamos a continuación. Luego, aquí tenemos una consonante, ¿no? Muy particular. Tenemos una consonante muy particular que viene a ser la tsa, ¿ya? La tsa, TS, ¿ya? TS. ¿Cuándo se utiliza esto? Justamente en la variación, ¿no? En la variación ya, fonética, ¿no? Por ejemplo, en el sureño ellos utilizan pues la cha, ¿no? Cha. Nosotros utilizamos la tsa, pero también tenemos la cha, ¿verdad? Tenemos la cha también. Acá está. Ya, en alguna regla, en algunas palabras, ¿no? Hay una regla también para poder comparar esto. Pero por lo general se utilizan juntos, ¿no? Tienen casi el mismo uso, ¿ya? Para ciertas acciones. Tsa, tsiksi, ¿no? Tsiksi. Patsa, patsa decimos también, patsa. ¿Ya? Mutsai, ¿no? Beso, ¿no? Besar. ¿Ya? Tsaki,
¿no? Tsaki viene a ser la tsaki, seco, ¿ya? Luego tenemos acá la tra, que viene a ser la tr, ¿ya? Esta palabra no es tan usual en quechua central, o sea, no es tan común usarla. Pero ¿por qué lo han considerado? Porque hay palabras, pero palabras contaditas, no hay muchas, ¿ya? Yo también casi no lo uso cuando hablo quechua, pero lo han considerado, ahí está, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Gutra dice, ¿no? Gutra, en vez de decir gocha, puede decir gocha, ¿no? Pero acá lo han considerado como Gutra. Cuando utilizamos, por ejemplo, cuando decimos tucru, ¿no? Tucru viene a ser, ¿no? Tru, viene a ser el bastón del abuelito, tucru, ¿ya? Ahí está. Hay pocas palabras, pero ahí hay que considerarlas, ¿ya? La vocal U, ahí está, kuru, ¿no? Gusano. U, ahí está la yunza, ¿no? Yura, alargada. Usha también puede ser. Usha también puede ser, ¿no? Yura, etcétera. Y terminamos con las dos consonantes. Wa y la consonante ya. ¿Ya? Consonante wa y ya. ¿Por qué decíamos, por qué se decía que esto es el achahuaya, ¿no? El achahuaya quechua central. Ya, por acá vamos a agregarlo. Vamos a agregarlo por acá. Dice achahuaya, dice. Achahuaya. En vez de decir abecedario, decimos achahuaya. ¿Ya? Esto viene a ser el alfabeto. El alfabeto quechua, el alfabeto quechua central. Achahuaya. Entonces, ¿por qué decimos A? Miren, acá nomás está, ¿ve? A, ¿no? Es la primera vocal o la primera letra del alfabeto. ¿Ya? ¿Dónde está? Lo tenemos por acá. Acá está, ¿no? Acá está. La primera vocal, A, ¿ya? Por eso, A. Luego tenemos la cha, que está después. Justamente está acá presente, ¿no? La cha. Luego está la wa. ¿La wa dónde está? Casi al final. Acá está la wa. ¿Ya? Y termina con ya, ¿no? Por eso decimos achahuaya. Y esa es una de las explicaciones que nos han dado, ¿no? Para analizar por qué se dice achahuaya. El alfabeto quechua central. En el sureño dicen achajala, ¿no? Bien. El alfabeto quechua central. Ahora sí, hemos terminado con el análisis de la achahuaya. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente actividad. ¿Ya? Características del quechua central. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? ¿No? ¿Cómo podemos distinguir nuestro quechua central de otros quechuas, de otras variantes? ¿Ya? Una de las características justamente dice, ¿no? Las cualidades que posee el quechua, ¿no? Representa como una admirable, ¿no? Como una admirable interpretación de la naturaleza andina, ¿ya? Naturaleza andina. Es parte, ¿no? de nuestro origen, de nuestro pasado, el quechua, ¿ya? ¿Por qué? Justamente, ¿por qué? Porque cada palabra o frase que se utiliza en una imagen, ¿no? Estiliza, le da forma, ¿ya? No solo forma, sino muchas veces nuestros incas pues se expresaban de manera cortés, ¿no? Había esa cercanía entre los pueblos, entre la familia, entre el ayllu, ¿ya? Y eso estaba reflejado en nuestro idioma quechua central, ¿no? En la expresión, ¿no? O sea, nuestros incas, nuestros pasados lo utilizaban pues con cariño, ¿ya? ¿No? Decían ñaña, ¿no? ñaña, hermana, guauji. O sea, al amigo decían guauji también, ¿no? Hermano. No solamente era amigo, sino guauji decían al hermano. Y a su propio hermano también, ¿no? Pani. Si era una amiga mujer, decían pani. Turi, ¿no? Son expresiones, ¿no? Familiares que se utilizaban, ¿ya?
En el quechua la mayoría de las palabras llevan acento, o sea, en este caso, en cuanto al sonido, en cuanto al penúltimo, ¿no? A la penúltima sílaba, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vamos a ver, apay, dice, apay, apay, ¿no? El sonido está más al final, apay, que es llevar, ¿no? O lleva, ¿ya? Llevar, verbo llevar. Yamkai, viene a ser el verbo trabajar. Algo, ¿no? Perro. Algo cuna, ya está aquí, ya está conjugado este sustantivo perro. Algo cuna, perros, perros. Urpi, ¿no? Urpi, viene a ser paloma. Si le coloco doble vocal al final, diría mi paloma, ¿verdad? Mi paloma, ¿ya? Entonces, por ahí, vamos a la siguiente característica, que esta sí es más importante todavía, ¿ya? Aquí nos vamos a detener un poquito. ¿Qué características tiene el quechua central? ¿Ya? Por ejemplo, en esta parte, observen este gráfico, vamos a observar este gráfico, vamos a analizar cómo lo vamos a escribir, cómo lo vamos a leer, ¿ya? Vamos a ver acá. Por ejemplo, tenemos la palabra raíz wayi, ¿ya? Wayi o wasi también, que es casa, ¿no? Casa, wasi, casa, ¿ya? Wasi, casa. ¿Qué ocurre acá? Cada cuadrito tiene una adición, una suma de sufijos, ¿ya? Una suma de sufijos. Vamos a ir desglosando uno por uno. Miren, en la primera dice wayinzik. Este sufijo inzik. Wayinzik, inzik. O sea, se le agrega a esta palabra wayi. Vamos a agregar por acá. Vamos a ver por acá. Allá, por ejemplo, dice, ¿no? Wayi. ¿Ok? Hasta ahí. Ahí está. Ahora lo agregamos ese sufijo inzik. ¿Qué estoy diciendo ahí? A ver, al agregar este sufijo inzik, estoy diciendo, ¿no? Nuestras casas. Nuestra casa. ¿Ya? Ahí está. Wayinzik. Ahí lo he unido, ¿ya? Wayinzik. Entonces, ¿qué puede variar acá, colegas? ¿Qué puede variar acá? ¿Qué puede variar? Simplemente puede variar esto, ¿no? La raíz nominal. Por ejemplo, digo, algo. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo? A ver, ¿qué es algo? ¿Algo qué es? Perro, claro que sí. Entonces, algunzik. Algunzik. ¿Qué voy a decir ahí? Nuestro perro, ¿no? Nuestro perro. Cambiamos otro, a ver. Warmi vamos a poner. Warmi. Warminzik, ¿no? Nuestra mujer o nuestra mujer sería, ¿no? ¿Ya? Cambiamos, por ejemplo. Vamos a ver, Kuchi, ya. Kuchi. ¿No? Kuchi. Kuchinzik, ¿no? Kuchinzik. Nuestro chancho. ¿Ya? Entonces, lo que va a variar simplemente es la raíz, la palabra raíz. ¿Ya? O el sustantivo. ¿Ok? Puedo trabajarlo con el sustantivo o también puedo trabajarlo con el verbo. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, un verbo, ya, una acción. Dijimos mikui, por ejemplo, que era mikui, ¿no? Mikui. Ya. En este caso, ¿qué voy a hacer? Miren, ¿qué voy a hacer acá? Cuando yo voy a utilizar un sufijo, ya, voy a utilizar un sufijo, se dice que se va a conjugar. Y para conjugar significa hay que darle sentido, ¿no? Para expresarnos en pasado, para expresarnos en futuro o para expresarnos en singular o en plural. Entonces, para ello debo conjugar. ¿Y qué significa conjugar? Quitarle, por ejemplo, al verbo, quitarle la Y y simplemente lo agregamos el intzik. Entonces decimos mikuntzik, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Comemos. Ya estoy diciendo ahí comemos. Bien, comemos.
¿Ok? Entonces, ahí está una de las reglas, ¿ya? Con el verbo. O sustantivo. Si es sustantivo, no lo quito. Ya si es sustantivo, no lo quito la última letra. Simplemente donde termina, ahí lo conjugamos. ¿Qué más? ¿Qué más ocurre acá? A ver, vamos al segundo cuadro. Al segundo cuadrito. Vamos a pintarlo de otro color. Ya está. En el segundo cuadro, ¿qué va a pasar? Ahí está el presente, ¿no? Está presente, dice Wayinzik. Wayinzik. Y luego está al final pita, ¿no? Está al final pita. Entonces acá, vamos a ver acá. Vamos a trabajar con esto. Copiamos Wayinzik. Y luego está pita. Ya está. Pita, ahí está presente. Ya este pita le va a dar otra connotación a esta palabra. Otro significado le va a dar. ¿Ok? ¿Qué va a decir acá, por ejemplo? Dice, desde nuestra casa, ¿no? Desde nuestra casa. Entonces, si dice desde, ¿cuál será la función de este pita? ¿Cuál será la función? ¿Qué función cumple en esa adición como sufijo? ¿Cuál será su función? ¿Qué indica? Procedencia, ¿no? In- indica procedencia, claro que sí, porque dice desde, desde. Ah, si dice procedencia, yo puedo decir entonces Lima Pita, ¿no? Lima Pita Shamushga, Cajatambo Pita Shamushga, Huaraz Pita Shamushga. Ah, ahí está, ¿ve? Cajamarca Pita Shamushga. Ah, procedencia, porque dice procedencia, pues. Entonces, ahí está. Miren, ya vamos aprendiendo un nuevo sufijo. Indica procedencia. ¿Ya? Eso graben, se lo practiquen, ¿no? Yachayhuasipita, ¿no? Desde el colegio vengo, ¿no? Desde el colegio. Chakrapita, ¿no? Mayupita. Ahí está, ¿ve? Entonces, ahí está. Ya tenemos dos sufijos acá. Este sufijo se llama inclusivo, ¿no? Inclusivo. Pero en plural. O sea, en varios. ¿No? Wayinzik. Wayinzik. Wayinzik significa nuestra casa. ¿Ya? Nuestra casa. Pero si le digo Wayinzikpita, ¿no? Wayinzikpita, desde nuestra casa. Ya, ese es en el segundo caso, ¿ya? En el segundo cuadro. Muy bien. Vamos viendo siguiente. Siguiente, a ver. Vamos a la siguiente. ¿Qué observamos acá? ¿Qué sufijo se ha adicionado a la raíz nominal? ¿Qué sufijo se ha adicionado? Wayin, ¿no? Wayin tsikuna. Ahí está. Wayin tsikuna. Vamos a ver acá. Entonces, vamos a borrar este pita. Wayin tsikuna. Y agregamos kuna. Entonces, este kuna también cumple una función. Veamos. ¿Cuál será la función de este kuna? Wayin tsikuna. Claro que sí. Nos indica plural, ¿no? Pluralidad, cantidad. ¿Ya? Entonces ya no dice nuestra casa, ya no dice nuestra casa, dice nuestras casas. ¿Ya? Nuestras casas. Hasta acá, Wayinzik es pertenencia, ¿no? En plural. Pero dice cuna. Ya, nuestras casas. Puedo decir, por ejemplo, Wamrantzikuna, ¿no? Wamrantzikuna, Alguntzikuna, nuestros perros. Mishintzikuna, nuestros gatos. Makintzikuna, nuestras manos. ¿Ve? Lo vamos cambiando simplemente el sustantivo nada más. ¿Ya? Lo vamos cambiando el sustantivo. Kuna. Pero lo vamos a ver también más adelante cada uno de los sufijos.
todo lo que encontremos, porque es importante que ustedes se empapen en el uso de los sufijos y que sepan qué significa, para qué se utiliza, ¿ya? Eso es importante. Usted conoce, ¿no? Al menos conoce las palabras y conoce el uso de los sufijos, va a mejorar un poco más, ¿no? En su dominio de escritura, ¿ya? Vamos a la siguiente. Siguiente ejemplo o siguiente sufijo. Chao. Chao me dice. ¿Qué será chao? ¿Qué me indica el chao? Vamos a ver el chao. Ahí está. Guaicho dice. Guaicho. Vamos a ver esto. Guaicho. 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 Acá está. Estamos en la tercera fila, ¿ya? Perdón, en la cuarta fila estamos. Acá estamos. ¿Ya? Guaicho. Miren, este chao también indica algo. Indica algo, ¿ya? A ver, si estoy hablando de la casa, a ver, ¿qué dice su traducción? ¿Qué dice la traducción? En la, ¿no? En la casa, dice. En la casa. Entonces, ¿qué me está indicando? ¿Qué me está indicando? Guaicho puñushaj, ¿no? Guaicho puñushaj. Guaicho mikushaj. Comeré en la casa. Guaicho. Entonces, esta chao indica lugar. Excelente. Es locativo. Indica lugar. Si cada vez que usted vea chao, maestro, diga, ah, ese lugar, este chao me está indicando lugar. Lugar. Chacracho, guaicho, limacho, mayucho, nanicho, en el camino, en el río, ¿ya? Gochacho, jircacho, ¿no? Indica lugar. Entonces, también que quede claro ahí, guaicho, ¿ya? Ahí está. Anotamos también ahí para nuestro reporte, ¿no? Ahí está, guaicho, indica lugar. Miren, ahí está. Luego tenemos otras, ¿no? Que viene a ser guayillacho. Tenemos en la casa nomás, dice guayillacho, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Abajo tenemos, miren, ve, 1, 2, 3, 4, 5 sufijos. Ya, al final tenemos 5 sufijos. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestro quechua central es bastante amplio. Ya, es bastante amplio en cuanto a su característica, ¿no? Morfológica, a su característica sintáctica, fonológica. Es bien amplio, ¿ya? Pero no difícil, ¿ya? No difícil. Con la práctica nosotros lo vamos a ir mejorando. Por ejemplo, acá, dice en nuestras casas nomás. Miren, ve cómo le va dando forma, ¿no? En castellano, otra connotación, ¿no? Wayinsikunayachoushi. Entonces, cada sufijo que usted observa ya es una adición. Es una adición a a la raíz nominal, a la palabra principal. ¿Ya? Es una adición. Entonces, por eso decimos, por su naturaleza y su característica, el quechua central es aglutinante, ¿no? ¿Qué significa aglutinante? Que a una sola palabra se van a ir adicionando varios sufijos y le va a ir dando sentido y significado diferente, ¿ya? A la palabra, ¿ya? A ver, vamos a ver acá un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Shungo. Shungo es corazón, ¿ya? Shongo. ¿Qué pasaría si le digo, por ejemplo, Shongo Pita? A ver, si me han entendido. ¿Qué diría ahí? ¿Qué diría ahí? Shongo Pita. Claro, Shongo Pita Kuya, ¿no? Te quiero desde mi corazón, ¿no? ¿Qué pasaría si yo digo, por ejemplo, Shongocho, ¿no? Shongocho. ¿Qué diría ahí? Shongocho. Ahora, ¿qué diría ahí? Ahí. Junto, ¿no?
Acuérdense que esto era locativo, ¿no? Indicaba lugar, ¿no? En mi corazón, claro que sí. Shongucho apasheiki, ¿no? Shongucho apasheiki. Shongucho kawakunki. Vivirás en mi corazón, te llevaré en mi corazón. Claro que sí. Ya está, Shongucho. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a ver otro ejemplo. A ver, vamos con el kuna, que también ya para que se vayan familiarizando, ¿ah? Mamakuna, wamrakuna, taitakuna, ushakuna, ollgukuna. Alillaku kaykayanki llapaykikunawan. Kanan huna rima karamusha, chawpi kichwanchikcho. Otsuramusha, takiramusha. Mamakuna, taitakuna, wamrakuna. Miren, ¿ve? Aprendo la palabra y utilizo el kuna. Muchas veces. Estoy hablando en plural. ¿Ya? Shongokuna, nuestros corazones. Bueno, en este caso vamos a utilizar otra palabra. ¿Ya? Vamos, ejemplo, wamra vamos a poner. Wamra, ¿ya? Wamra viene a ser niño. ¿Ya? Niño o niña. Digo, por ejemplo, wamra kuna. Wamra kuna, niños, ¿no? Niños. Wamra kuna, niños. ¿Ya? Decíamos por ahí, por ejemplo, eh, a ver, algo cuna, ¿no? Algo cuna. Ahí está. Perros, ¿no? Perros. ¿Ya? Muy bien. Seguimos con nuestro shongo. Ya, shongo kuna, ya. Corazones en este caso. Si digo shongo kuna, diría corazones. ¿Ya? Literalmente corazones. A ver, otro sufijo. Por ahí que ya lo vimos también, ¿no? El intsik, por ejemplo, ¿no? El intsik. ¿Ya? El intsik también puede ser, en el otro caso puede ser con inchik, ¿ya? Cualquiera de esos casos. Entonces, ¿qué dice? Yo utilizo ahí, shongu, shongunchik, ¿ya? O puede ser también shongunchik, ¿ok? Nuestro corazón, ¿no? Warminchik, wasinchik, ¿ya? Algunchik, mamanchik. Voy jugando, ¿ya? Voy jugando nada más. Y lo mismo pueden hacer para enseñar a sus niños también. Van jugando así, ¿no? Van jugando. Pero poco a poco. Tampoco lo podemos dar todo, ¿no? Una semana puedo trabajar estos sufijos, la siguiente semana otros sufijos, etc. Ya, poco a poco. Sin forzar. Y lo mismo con nosotros también, ¿no? Vamos practicando hasta que nos lo aprendemos. ¿Ya? Si soy básico, necesito hacer eso. Pero ya si ustedes son avanzado o intermedio, pues, ¿no? Ya simplemente reforzar, acordarnos para no confundirnos al momento de escribir. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar ahora. Dice, en el quechua central no existen los artículos. Ojo, ojo con esto. Manam artículo nishgankuna kayansu. Ama panta pa cayó eso. No se equivoquen, ¿ya? No existen los artículos. Hay sufijos que reemplazan a los artículos. Ya, hay sufijos, que también lo vamos a ver. Cada nombre lleva implícito el artículo. Ah, ya. De manera que la sola pronunciación o enunciación del sustantivo o adjetivo expresa lo que significa. Por ejemplo, wasi, casa. Puedo decir la casa. Ya está implícito ahí. ¿Ya? O explícito no puede estar, ¿ya? Wasi, la casa. Aljo, perro. Ñaña, hermana. A ver. eh, a ver, vamos a ver acá. Cuida la casa, vamos a ver. Cuida la casa. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo decir esta expresión en quechua? A ver, Rubén. Usted creo que es intermedio. Cuida la casa. ¿Puedes traducir? Sí. Cuida la casa. ¿Ya? ¿Quién puede traducir?
Ya, vamos a poner guasita. Ya. Cuidar. ¿Quién se acuerda que el verbo? Ahí está. Tapa ahí. O tapa cuy también, claro que sí, ¿ves? Miren, ve. Si observan, ¿por qué les pregunté esto? Porque justamente quería que de ustedes salga, ¿no? ¿Qué observan en la palabra guasita? ¿Qué se le agregó? ¿O qué se le añadió? Observen, observen, a diferencia de la primera, ¿qué se le añadió a esta palabra que está de amarillo? Claro, se añadió la ta. Entonces, ¿qué idea les da esta ta? ¿Qué idea les da en relación a esto? ¿Qué idea les da? ¿Cuál será la función de esta ta? En un sustantivo. Funciona, miren, funciona parecido al artículo. ¿Ya? Prácticamente reemplaza el artículo. ¿Ya? Guasita. Guasita tapa cuy. Cuida la casa. ¿Ya? Cuida la casa. Guasita. Ajá. Guasita dice, ¿no? Guasita tapa cuy. ¿Ya? Entonces, esta ta puede ser reemplazado, ¿ya? Justamente por este sufijo ta, que indica artículo. ¿Ya? Guasita dice la casa, ¿no? Cuida la casa. Guasita. Otro. Zapatuta. Zapatuta. Zapatuta rantimuy, por ejemplo. Compra el zapato. Zapatuta. O por ejemplo, guaitata. Vamos a agregar por acá, ¿ya? Vamos a agregar. Guaitata, miren, repito acá. Guaitata. Guaitata, ¿no? Guaitata rantimuy. ¿Ya? Guaitata rantimuy digo. ¿Ya? Entonces digo, compra la flor. O compra, ¿no? Compra la flor. ¿Ya? Entonces, esta ta reemplaza justamente como el artículo, ¿ya? Se usa como el artículo. Bien. Bien, vamos a ver a continuación. Dice, en el quechua para crear palabras compuestas se agrega un sufijo. Esto permite que el cambio en el significado original de la palabra no sea diferente. ¿No? Por ejemplo, les decía, ¿no? En quechua damos un significado, ¿ya? Cuando se conjuga, cambia el significado. Wasi, ¿no? Wasi, por ejemplo, esta I es reemplazado por una vocal, ¿no? Wasi. Esta U agrega doble vocal. Alju, ¿ya? Alju. Bien. En este caso, tuku, ¿no? Tuku sería, bueno, vamos a cambiarle otro, ¿ya? Otra palabra. Vamos a ponerle cuchi, ¿ya? Cuchi, ¿no? Diría entonces mi chancho. Ya está. Bien, vamos a ver ahí. Ya está. Ahora sí. Entonces no nos olvidemos ya de la ta. Morfología del quechua, dice, ¿no? Para parte de la lingüística que estudia las reglas que rigen la flexión, la composición y la derivación de las palabras. ¿Qué significa esto? A ver, las palabras de la lengua quechua, a diferencia de otras lenguas del mundo, y en especial del castellano, están conformadas por diversos elementos que están determinados por la tipología aglutinante o sufijante. Esto pues se refiere directamente, ¿no? A esa característica, ¿no? Que se va añadiendo, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta 5, 6 sufijos a una sola palabra, ¿ya? Eso es lo que nos caracteriza a nosotros los quechuas de quechua central, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos ahora a los pronombres personales,
¿ya? Esto también creo que ya lo conocen, ¿ya? Simplemente es un repaso breve para más adelante, pues, detenernos en lo más importante, ¿no? ¿Qué son los pronombres personales? ¿Ya? ¿Qué son los pronombres personales? Dice, expresa diversas categorías gramaticales, siendo los más usuales los que indican la persona gramatical. En otras palabras, se llama pronombres porque sustituyen, ¿no? Sustituyen ¿a quién? A un nombre, ¿ya? Sustituyen a un nombre. Entonces, ya no puedes decir, puede decir, por ejemplo, eh, puede decir, por ejemplo, yo, ¿no? Yo, ¿no? Yo decimos nuja, ¿no? Nuja, ¿ya? Entonces, otra característica del pronombre quechua, otra característica, dice, no distingue género, no distingue género. ¿Qué significa eso? Si yo digo pai, me estoy refiriendo al masculino y al femenino, ¿ya? Ram puede ser masculino o femenino, ¿ya? La persona que me estoy dirigiendo. ¿Qué más? Primero dice, quien emite el mensaje, ¿quién es? Yo, ¿no? Yo soy el que emito el mensaje. Segundo, segunda persona en este caso. ¿Qué es la persona que recibe el mensaje? ¿Quién eres? Ahorita, ¿quién está recibiendo mensaje? Ustedes, ¿verdad? Tú, ¿no? Tú. Tercera persona, que hace referencia a otra persona. A él. O también puede ser ella. Gracias, amigo. Él o ella. ¿Ya? Él o ella. Entonces, eso que quede claro. Primero, segundo, tercera persona. ¿Dónde está? Acá está. Acá está, bien clarito en el cuadro. Hay que repasarlo eso, ¿ya? Si me he olvidado, acá lo recordamos. Nuja, ñuja también puede ser, ham y pai. Ñuja, ham y pai. Yo, tú, ¿no? Él o ella, dice, ¿no? Ella. Ya está. Eso está en cuanto al singular. En el singular, no se olviden, cuando es uno solo. Hapayankaj, ¿no? Hapayankaj. Hapayankaj, su singular. Atzkakaj. Atzkakaj, plural. Atzkakaj, plural. Varios. Ya dice, nuja. Dice, nuja. Nuja kuna. Exclusivo. Solo nosotros. Ya ahí está. Solo nosotros. ¿Ya? Solo nosotros. Se está excluyendo. Solo nosotros. Solo nosotros comeremos. Nogakuna mikuyashag. No, solo nosotros comeremos. Nuganchik. Nuganchik. Ah, eso sí es, incluye a todos. A todas las personas. Nuganchik. A todos, ¿ya? Nuganchik es inclusivo. Por eso dice inclusivo. ¿Por qué? Porque incluye a todos los elementos, a todos los personajes. Nosotros. Gamkuna. Gamkuna. Miren acá. ¿Qué observan acá? Mírenme. Al pronombre gam. Al pronombre gam. Acá está. Al pronombre gam. Se le ha añadido el sufijo plural, ¿no? El pluralizador kuna. ¿Ya? Si dice tú, gam. En plural digo ustedes. ¿No? Ustedes. Dice gamkuna. Gamkuna. ¿Ya? Tercera persona, pai. Tercera persona, pai. Digo, en plural digo paikuna, ¿verdad? En plural digo paikuna. Paikuna, paikuna aruyashga. Paikuna tushuyashga. ¿No? Pai. Ya está. Ellos, paikuna. Ustedes, gamkuna. Gamkuna quechuata yachakuykayanki, ¿no? Ustedes están aprendiendo quechua. Noganchik, nosotros, noganchik mikunchik, por ejemplo, ¿no? Nosotros comemos. Noganchik mikunchik, ¿ya? Ahí está. Ahí les dejo este material también para que lo repasen, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Ya vamos a terminar ya.
Amapuñucaya y Suari. Pronombres en lengua quechua, dice, ¿no? Los pronombres de quechua, dice, utilizamos para construir palabras, oraciones, frases y textos, mediante el método analítico, sintético y el diálogo permanente entre compañeros, ¿no? Compañeros de trabajo, mostrando responsabilidad, participación y autonomía. Bien, entonces, los pronombres personales también son muy importantes, ¿ya? Cuando nosotros vamos a escribir un texto, ¿no? Por ejemplo, te dice, en la evaluación te pide, ¿no? A ver, escribe un texto argumentativo, escribe un texto narrativo. Entonces, para reemplazar algunos nombres es necesario utilizar, ¿no? Los pronombres, ¿ya? Pronombres. En todo su modo, ¿no? Conjugado y sin conjugar. Vamos a aprender eso también. Vamos a ver acá. Acá, vamos a trabajar acá, ¿ya? A ver, nuja. Uno no hay canquina. Ya. Nuja, dígase, nuja, yo. ¿Verdad? Ham, tú, pai, él o ella. Ya, acá, para plural, ¿qué se le agrega? Todo esto son singulares, ¿ah? Acá tenemos plural, varios. Entonces decimos, nuga, agregamos noganchik, ahí está. Noganchik, entonces decimos noganchik, ajá, noganchik, dice nosotros, ¿ok? Nosotros, no, acá agregamos el kuna, nogakuna, ¿ya? Nogakuna, solo nosotros, ¿ya? Solo nosotros. Gam, acá también agregamos el kuna, miren, ¿ah? Miren lo que estoy haciendo. Gam kuna, ustedes. Pai kuna, pai, pai kuna. Ellos, ellos, también puede ser ellas. Ya está. Bien. Entonces acá ya debemos diferenciar esto. Debemos diferenciar esto, debe quedar claro. Si ya lo sabía, lo hemos recordado también. Ya, ahí está. Bien. A ver acá. En cuanto a los pronombres posesivos, por ejemplo, ¿cómo utilizamos? Dice nujapa, por ejemplo, decimos nujapa, utilizamos este sufijo que viene a ser, indica posesión, ¿ya? Indica posesión, por ejemplo. A ver, ama piña kaiso, piña kaiso. Ay, no hay canacha. Ya, miren acá, ve. Esta pa indica posesión, pronombre posesivo, no se olviden, ¿ya? Digo, por ejemplo, nujapa, nojapa, ¿ah? De mí, ¿ya? O mi casa, nojapa, ¿ok? Rampa, de ti, o tu casa también. Paipa, su casa, ¿ya? Paipa, cuando utilizo el paipa, su casa, ¿ok? Paipa. Noganchikpa, ahí está. Wasinchik, ¿no? Nuestras casas. Nogakunapa, wasiyakuna, nuestras casas. Ya, gamkunapa, wasikikuna, tus casas. Paikunapa, wasinkuna, sus casas. Entonces, esta es más o menos una estructura para conjugar cualquier sustantivo. ¿Ya? Pero cuando es posesión, cuando utilizamos el pronombre posesivo. Ya, cuando utilizamos el pronombre posesivo. Muy bien. ¿Ok? Ya, ahora sí. ¿Alguna pregunta acá? Ya, ¿cuál es la duda, maestro? Sí, dígame. Ah, ya.
Miren, Aumishe, Ariyaku, Aumishe, Ariyam Keika, decimos, ¿no? She. Es como más o menos una jerga que se utiliza. Es como una jerga, es como una palabra eh, cariñativo, qué sé yo, ¿no? Es parte de la expresión oral. ¿Ya? She. Entonces, no, ahí no hay problema. No hay problema. Es parte de del día a día que se utiliza, ¿no? Aumishe. Sí, señor. Es como decir, ¿no? Sí, señor, ¿no? Sí, señor. De acuerdo, señor, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Dónde? ¿Y cuál es? Ah, sí, sí. We are yo, oh, yo, decimos yo, ¿no? Ah, sí, esa expresión sí también lo he escuchado. También es parte, como un dejo, es como un dejo propio, ¿no? Del lugar. Es un dejo, ya, es como un dejo, ¿no? Entonces ahí no hay que preocupar, en esos pequeños, palabras no hay que preocuparnos. Ya, lo que hay que preocuparnos sí es en aprender esta regla de escritura, ¿no? Porque ahí debemos mejorar. Pero buena participación, maestro. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más? Bien, bien, vamos a terminar con esto. Ya, vamos a terminar con esto. Ya tenemos 3 minutos. Bueno, les quería adelantar, ¿no? Ya creo que también lo conocen, pero te decía, miren. En el orden de escritura de una oración simple, ya tenemos lo siguiente, ¿no? En primer lugar dice, se encuentra el sujeto, luego el objeto y al final de una oración va el verbo. Ya, al final de una oración siempre va el verbo. Acuérdense de eso, ya, siempre al final ubicamos al verbo. Sujeto, objeto, verbo. Atuj, por ejemplo. Atuj viene a ser el sujeto. O el sustantivo también, perdón, el sustantivo. ¿Ya? Atuj aichata. Miren, ¿ve? Mikun. Si acá se acuerdan ustedes, la palabra aichata, acá tenemos un reemplazo del artículo, que lo acabamos de ver. ¿Qué es atuj? Atuj, ¿qué es? El zorro, ¿no? Atuj es el zorro. Si yo digo aichata, mikun. Ah, ¿y por qué dice mikun, profe? Y no dice mikui, ¿no? ¿Por qué dice mikun y no mikui? Porque está conjugado ya en tercera persona. En tercera persona. Entonces, cuando es en tercera persona se agrega n. ¿Ya? Pero no se preocupen, esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Cada conjugación lo vamos a ver. Dice, atuj aichata mikun. Entonces, ¿qué dice? El zorro come la carne, ¿no? El zorro come la carne. ¿Ya? ¿Ya? El zorro come la carne. Entonces, ahí está la traducción completa, ¿ya? Ahí está la traducción completa. O el orden, perdón, el orden, ¿no? El orden de una oración simple. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Qué nos dice acá? A ver, el núcleo del predicado es el verbo. Tanto el sujeto como el predicado pueden estar constituidos no solo por palabras, sino también por frases. Entonces, sujeto-actor, dice el sujeto-actor, ¿quién es, por ejemplo? El predicado es una frase verbal. El sujeto-actor sería, por ejemplo, en este caso, el zorro, ¿no? El zorro. El zorro, ¿qué está comiendo? Aichata, dice, ¿no? Aichata. ¿Ya? Aichata. ¿No? Aichata mikun. Entonces, el sujeto es el zorro. ¿Ya? Bien, por ejemplo, acá tenemos Hatun rumita, Chay mahtata, Tawa papata. ¿No? Faltaría acá el verbo. ¿No? Faltaría el verbo. Hatun rumita apamuy. Hatun rumita wekapamuy. ¿No? Chay mahtata arutsi. ¿No? Tawa papata yanukui. ¿No? ¿Qué sé yo? Pero ahí faltaría el verbo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, bueno, si hubiera alguna pregunta en cuanto a esta actividad, ¿no? Estaríamos culminando con nuestra primera sesión del día de hoy. ¿Alguna duda, maestros? Chayllaku, Alillaku.